Hola queridos hermanos, te saluda el Dr. Frank Parrera y hoy quiero animarte a que puedas descubrir verdades en la palabra de Dios para ayudarte en tus condiciones de cada día. Hoy voy a leerte Efesios capítulo 2, donde va a hablarnos de una condición ayer y una condición hoy. Y esto puede darle sentido a tu vida. Va a decir, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones e inclinados a nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia fuerza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Qué tremendo diagnóstico el que hace la palabra de Dios cuando nos habla de ese antes. Y es un antes que yo quiero presentarte tres condiciones fuertes. La primera de ellas dice, estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Alguna vez habías pensado que estabas muerto porque no podías obedecer a Dios? Muertos a causa de su desobediencia. Segundo, va a decir que obedecíamos al diablo. Mire qué condición tan tremenda. Cuando nosotros hemos escuchado del diablo, quizás por la información, las películas, creemos que estamos obedeciendo a un ser horrible, con cachos y cola, y lo único que yo quiero mostrarte es que el diablo es un ser con inteligencia, con un proyecto ajeno a Dios. Pero es un ser organizado, con siervos a su servicio, y que va dirigido a que la gente se aleje del proyecto de Dios. Una de las definiciones de diablo es quien te saca del camino. ¿Nunca habías puesto a pensar que también nosotros estamos siendo apoyados para salirnos del camino por algo superior a nuestras fuerzas? Tercera condición, dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecadora. Agrega un tercer elemento, vivíamos así. Y aquí está hablando Pablo, el apóstol, el que escribió en ese momento muchas de sus cartas, el que había fundado iglesias, pero dice, vivíamos. Y usted me va a decir, hermano Frank, quizás Pablo era un asesino, era una persona mentirosa, ladrona. No, Pablo hace su currículum en la carta a los filipenses y dice que él era un cumplidor de la ley, que él era fariseo de fariseos, que él era obediente, era irreprensible, pero sin embargo dice, todos vivíamos así en el pasado. O sea que a Pablo le hacía falta algo que no era suficiente con el cumplir. Tal vez nosotros empezamos a creer que nuestra vida está bien porque logramos hacer ciertas cosas buenas. Pero la Biblia no dice que porque hagas ciertas cosas buenas eres bueno, sino que te dice que tú no puedes manejar esa naturaleza. Y creo que te queda esa palabra, naturaleza pecadora. Cuando yo escucho la palabra naturaleza, significa que así es desde que nació. Si usted tiene un árbol de aguacate, lo que le va a dar son aguacates. Aunque quiera algún día cosechar una manzana y usted diga, aguacate, quiero que me des una manzana, y le cuelgue una foto de manzana y le muestre un video de manzana y le diga a las raíces, quiero que seas manzana, cuando dé fruto, a dar un fruto, un aguacate, porque las raíces de aguacate y las semillas de aguacate. La Biblia dice que tenemos tres condiciones terribles. La primera es que estamos muertos por los pecados, muchos pecados. Hay pecados en la mente, hay pecados en la acción y hay pecados de omisión. Así que hay pecados tremendos. Segundo, que tenemos una condición de dominio. Estamos obedeciendo a alguien más poderoso que nosotros, organizado y poderoso. Tercero, que tenemos una naturaleza que lo que produce es enojo de Dios, una raíz, una semilla adentro de nosotros. Pero no todas son malas noticias en este mensaje que hoy te doy, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando nos levantó de los muertos a través de Cristo. Y con esto las cosas cambian completamente, porque te está dando una noticia, y la noticia clave aquí es la palabra Cristo. No el Cristo religioso que tú has escuchado, no el Cristo histórico que algunos ponen en tela de juicio. Existió Cristo, hermano Frank, no existió. No estoy hablando de Cristo histórico, no estoy hablando de Cristo filosófico, que a veces lo ponemos al lado de Mahoma, lo ponemos al lado de Buda, lo ponemos al lado
de grandes filósofos, no, estoy hablando del proyecto de Dios de mandar a Jesús. El Cristo significa el Mesías. Eso es lo que te lo voy a decir brevemente. El Mesías es el proyecto de Dios para que nosotros los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, tuviéramos una salida. Es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios que se hace hombre. Toma la condición de hombre para rescatarnos a ti y a mí. Es el proyecto del amor de Dios para que la condición de raíz que no podemos resolver los seres humanos ni con ejercicio, ni con profesión, ni con letra, ni con sociología. No veremos una sociedad en paz mientras esa raíz no cambie. Pero Dios hizo el proyecto cuando lo convierte en la persona de Jesús. Y Dios hecho hombre, Jesús, el Dios hombre, viene y muere en la cruz. Lo levantó de los muertos. Y eso lo tienes que creer. Dios muere para cumplir algo que el espíritu de las tinieblas estaba conduciendo, que nuestra naturaleza estaba conduciendo y que también nuestros pecados estaban conduciendo. Quiero decirte que el pecado trae muerte, que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir, y que nuestra naturaleza no puede producir cosas buenas, pero Jesús en la cruz nos reemplaza, nos sustituye, hace lo que tú y yo no podíamos hacer, y al morir en la cruz son tus pecados y mis pecados los que Él paga, y entonces esa muerte debido a nuestros pecados y delitos se convierte en la muerte de Jesús debido a los pecados y delitos de Frank y los tuyos. Cuando Jesús muere en la cruz por mis delitos y por mis pecados, entonces Él me da a cambio su vida y su resurrección para que yo, aunque tenga mis pecados y mis delitos, al creer en lo que Él hizo, algo nazca adentro de mí que yo no puedo hacer solo, y esa es la vida nueva que yo te estoy predicando. Eso que nace adentro de ti hace morir, como que se achica esa naturaleza pecaminosa, no desaparece completamente, pero se achica y naces a una vida nueva, y conforme esa vida nueva empieza a florecer, tú empiezas a cambiar, no antes. De tal manera que la Biblia no dice que para acercarte a Dios tienes que portarte bien, es al revés. Primero te acercas a Dios y después te vas a portar bien, porque de igual manera que un aguacate no puede dar manzanas, no puedes cambiar tú solo. Pero si te acercas a Dios, la semilla de la palabra de Dios, la vida que Jesús ganó en la cruz, se hace raíz adentro de ti, y aunque no tengas vida en ti mismo, Él te da la nueva vida dentro de ti y te hace hacer lo que tú nunca pensaste ni soñaste que podías hacer. Ni tú mismo te conoces como Dios te conoce. Y esa es la nueva vida que yo te estoy anunciando en este mensaje. Tienes derecho a esa nueva vida. Hay esperanza con esa nueva vida, y va a decir la palabra de esta manera: nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Así como la corriente que te hablé hace un momento te empujaba a hacer el mal, y algunos de ustedes tendrán serios problemas con el pecado, y todos sabemos que el pecado es una enfermedad en el alma difícil de aceptar, pero realmente en todos nosotros, contagiados de una u otra manera, y que nos empuja a cada vez peores condiciones. Pero al llegar a Jesús, esa fuerza se detiene y empieza a retroceder ante la nueva vida que Jesús te regala. De tal manera que no son tus fuerzas, sino que es la fe en la buena noticia la que te transforma. Tú puedes vivir una vida mucho más excelente que la que estás viviendo. Tú puedes vivir una vida mucho más liberadora de la que estás viviendo si pones tu fe en Jesús. Jesús lo hizo en la cruz por ti y por mí. Él te dio vida cuando tú crees en Él. Entonces esa vida que Él adquirió en la cruz se convierte en tu vida. Tu condición ya no es manejada por una naturaleza pecaminosa, sino por una vida nueva que el Espíritu Santo quiere darte. Te animo a que pongas tu fe en Jesús, a que creas nuevamente en lo que Él hizo en la cruz, y que veas en ese sacrificio tu condición, no la mía solamente, o la de aquel que miras por allá. Tú dices, ese sí necesita a Jesús porque ese sí está perdido, ese sí. No te compares con nadie, tú y yo estamos perdidos igual. Sin Jesús, muertos en delitos y pecados. Muertos, no hay pecado grande ni pequeño delante de Dios. Estás muerto si no tienes a Dios. Solamente el sacrificio de Jesús pudo reemplazarte,
sustituirte y luego justificarte. ¿Qué es justificar, hermano Frank? Es que con la justicia que Él pagó, entonces así como Dios miraba a Jesús, así te empieza a ver Dios a ti. No por lo que has hecho, sino por lo que hizo Jesús. Y si lo que hizo Jesús agradó al Padre aquel día, Jesús salió del río, va a decir la escritura en el Evangelio de Marcos, salió y el Espíritu Santo bajó como paloma delante de él, había sido bautizado por Juan, y una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. El único ser en toda la historia de la escritura al cual se le dice esto: este es en el que yo me agrado. Ni Moisés, ni Noé, ni Abel, ningún personaje. Dios dijo: este es mi Hijo amado en el que yo me agrado. Pero sobre Jesús sí lo dijo. Ahora, cuando tú pones tu fe en Jesús, las mismas palabras que el Padre dijo a Jesús, las mismas palabras que merecidamente se las dijo a Jesús, se empiezan a dirigir hacia cada uno de nosotros, porque Jesús muere en la cruz para que la humillación, el castigo, la deshonra, la vergüenza, la destrucción que nos dejó el pecado al caer sobre las espaldas de Jesús, sobre sus manos y sobre sus pies, entonces Él te sustituye. Y cuando Él te sustituye, entonces toda la justicia de Dios viene sobre ti y sobre mí. Somos salvos por gracia. ¿Qué es eso, hermano Frank? Es que lo que Él hizo te reemplaza. Si tú crees en esto, tu vida va a cambiar a partir del día de hoy. Te invito a que lo creas, que le pidas al Espíritu Santo: cambia entonces lo que yo había pensado de la muerte de Jesús. Yo pensaba de la muerte de Jesús, te voy a decir cómo. Yo pensaba que a él lo habían matado los romanos por malos, por ingratos, por injustos, porque él era un hombre que decía la verdad y por eso lo habían matado, y que esos romanos eran realmente unos fatales. Después me enojé con los judíos porque lo condenaron primero. Entonces me enojé contra el Sanedrín, contra Anás, contra Caifás, porque esos judíos fueron los que mataron a Jesús. Después entendí que había sido por mí y por ti. Jesús se deja matar, Jesús no muere, Jesús se deja morir. ¿Sabes por qué? Porque Él tenía que pagar tu pecado y mi pecado. Y cuando Él paga el pecado, la deuda queda en cero. Y con esa deuda en cero, tú puedes llegar delante de Dios y decir: ¿me aceptas con la deuda pagada de Jesús? Y entonces la Biblia dice que por gracia te salvas. Esa es la noticia del Evangelio. Créela a partir de hoy. Tu vida va a cambiar. Quiero invitarte a que tu fe se aumente escuchando estos mensajes. Y si necesitas oración o quieres conocer una comunidad de fe, visítanos en Hope Community Church todos los domingos a las 11 de la mañana para que hablemos más de cerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Será hasta la próxima. Dios te bendiga. Hola hermanos, soy Verónica de Farrera y estamos muy contentos con mi esposo porque estamos iniciando un nuevo proyecto en Hope Community Church. Nosotros estamos emocionados, no solamente porque se acerca el fin de año y porque es un tiempo bonito, cambió el clima, sino estamos muy felices también porque el Señor nos da la oportunidad de que todos podamos estar juntos aprendiendo su palabra, entendiendo y meditando su palabra en tu idioma, en nuestro idioma, en español. Así que te queremos hacer la invitación para que tú, toda tu familia, tus amigos, tus vecinos puedan venir con nosotros a la dirección y a los datos que aparecen. Puedes comunicarte por teléfono para más información y también está la dirección para que puedas acompañarnos. Hasta pronto.